¿Cuál es el tema, Bianca? Pues mira, el tema es un tema que está bien cerquita de casa y es las inspecciones de propiedades. Y es un tema que está bien cerquita, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que está bien cerquita de casa? Porque yo soy inspectora de propiedades, pero hoy no vamos a hablar de mí. ¿Qué? Vamos a hablar de mi panelista aquí, el señor Ángel López, que él es inspector de propiedades. Ángel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido. No, gracias por la invitación, ¿verdad? Un placer estar aquí. ¿Te pasó esto? No, claro. Estas son mis herramientas todos los días. Yes. ¿Tú no la contrataste a ella? No, ella me contrata a mí. Óyeme, pero yo le voy a decir algo. Yo no sabía que Bianca se era la inspectora. Yes, Me enteré yes. aquí. Es un buen complemento con ser corredora de bienes raíces. Te ayuda a Ahí está. listar mejor las propiedades. Ahí está. Pero como ella dijo, hoy no es Bianca. No. Hoy es Ángel. Yes. Ángel, A ver, haremos todo lo posible para... Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Vamos a brincar rapidito a las Sí, preguntas. sí, sí. Oye, Claro que Ángel, sí. a mí los compradores me dicen, oye, Bianca, porque yo necesito una inspección de propiedades si el banco me va a tasar la propiedad. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo típico que todo el mundo siempre está escuchando cuando va a la calle. No, porque yo necesito un inspector que me va a cobrar más cuando el banco va a enviar un tasador. Pues no, es completamente diferente. El tasador usualmente lo que está es para representar la institución donde va a ser financiada la compra. Y usualmente es de esa forma. Claro, hay tasadores que lo hacen de forma privada, donde el vendedor, ¿verdad? Llama a un tasador para que haga la tasación, pero el inspector lo que hacemos es que nosotros vamos al detalle. Muy bien. Vamos, buscamos lo que son la tubería, lo que son los exteriores, lo que son los enseres, y se le hace una entrevista a ese comprador porque es bien importante. Un inspector no tiene que ser de un comprador o de un vendedor, para mí puede ser un vendedor. Ay, sí. Y ahí yo quiero interrumpirte porque algo bien importante, y como corredores de bienes raíces, nosotros estamos tratando de que los vendedores, porque estos generalmente son los compradores, pero estamos tratando de que los vendedores sean los que también antes de poner una propiedad en venta, hagan una inspección de propiedad de su casa, claro que sí. no es, claro está, no es después que listamos, la ponemos, no. entonces ahí usted dice, ¿qué usted cree? ¿Las inspeccionamos? No, la realidad es que, como tú dices, Bianca, es que ellos puedan, ¿verdad?, realizar esa inspección antes de, mira, nos evitamos como, creo que fuiste tú la que dijiste esta palabra, chichones. Chichones, tostones. A ti te gusta chichones, a mí me gusta tostones. Los tostones en la transacción. Sí. Y es que cuando tú haces una inspección de propiedad previo a poner la propiedad en el mercado, tú puedes ver las condiciones reales de la propiedad, arreglar cualquier cosita que vaya a dilatar la venta, y también hacemos que cuando el comprador decida inspeccionar por su parte, no encuentre todos estos tostones, porque si lo encuentra, mira, te va a negociar el precio. Eso es lo que pasa. Sí, también el tasador lo que está es simplemente para darle un valor a esa propiedad en base al mercado actual. Yo como inspector lo que me encargo es de ofrecer un informe, que los informes suelen de ser de 30 a 60 páginas, donde se le informa lo bueno, lo lindo, lo feo. Exacto. Así que eso es la diferencia, y como mencionaste, para los vendedores es bien importante porque te puedes evitar un tostón de en vez de hacer un cierre. A lo mejor en un mes te vas a tardar a lo mejor 3, 4, 6 meses porque hay que resolver todo lo que se encontró durante el proceso de compra. Pero aclaro también, no sé si te ha pasado, Bianca, en el caso que, de hecho, Ángel fue el último que realizó la inspección de la propiedad que tenemos en opcionada. Gracias, Ángel, por su trabajo tan excelente, hay que mencionarlo. Y bien importante mencionar, porque esta vez no fue el vendedor, pero me gustó la característica que hizo el comprador. Antes de opcionar, él realizó la inspección. Claro. Búscame un inspector, no sé. Me fue bien raro porque mayormente lo hacen como que con tasación a lo que van, ¿verdad? En el proceso de banco. Ahí a la misma vez hacen todo. No, él inspeccionó primero y después hicimos lo que es el proceso bancario. Y algo bien importante, que lo deben tener todos los contratos, es que se le da la oportunidad al comprador de inspeccionar la propiedad y se le da un tiempo. Normalmente 10 días desde que se firma el contrato para que ese comprador contacte al señor Ángel López para que entonces haga la inspección de la propiedad, ¿ok? Así que eso es bien importante. Todos los compradores tienen ese derecho por ley de poder inspeccionar las propiedades. Ahora bien, vamos a brincar rapidito. ¿Qué es lo que se evalúa en una inspección de propiedad? Y yo te voy a decir el resumen de lo que se evalúa, pero él va a indagar y va a profundizar. Punto por punto. Punto por puntito. En una inspección de propiedad se verifican 5 elementos, lo que es plomería, electricidad, estructura, terminaciones y equipo. 5 cositas. Ahora vamos a comenzar. Plomería. ¿Qué tú verificas cuando hablamos de plomería en una propiedad? Plomería tenemos herramientas como esta, ¿verdad? Que lo que verificamos son lo que son la presión de agua. Tener mucha presión y tener poca presión es malo. Si tienes mucha presión, sabemos que muchas de las mangas como lavamanos, inodoro, fregaderos podrían explotar porque se estresan demasiado. Y lo mismo, si tú tienes muy poca presión, puedes tener problemas. Por ejemplo, no te bajan bien los inodoros, se pueden crear aires en las líneas de agua y puedes crear diferentes situaciones en las neveras también.
¿Qué también verificamos? Verificamos que el contador está al día, que no haya... muchas veces uno abre los contadores y están llenos de agua. Y las personas no saben que muchas veces eso tiene que llamar a acueducto para arreglar, porque eso es de acueducto. También se verifican todo lo que son todo lo que sean mezcladoras, baños, fregaderos, todo se verifica, inclusive las llaves de pases de todas ellas para verificar que cierren bien, porque en caso de que algo salga mal, tenemos que estar seguros que cierre, porque si no se inunda la casa. Eso que se verifica todo lo que tengamos a nuestra accesibilidad con diferentes tipos de herramientas, aquí hay solamente una muestra, ¿verdad? Para verificar que es el agua, que también esté caliente, importante, porque sabemos que muchas veces tienen calentador, pero no calienta. Y eso que él dice es bien importante, porque un tasador no te verifica si está caliente de verdad el agua. No sé, secretito, verifica que haya conexiones de agua caliente y agua fría y que exista un calentador. ¿Okay? Pero en la inspección se verifica que en efecto caliente el agua. Y nosotros lo evidenciamos en el reporte con infrarrojo, y también con cámaras térmicas. O sea que cuando nosotros vamos y hacemos las pruebas, eso queda plasmado y documentado en ese documento, porque también nosotros como inspectores tenemos que cubrirnos y decir, aquí está, mira, calentó, y aquí está la temperatura de la prueba que se le hizo a ese baño, a ese fregadero, para que quede todo bien ahí. Te pregunto, Ángel, hay un número para la presión? Sí, en Puerto Rico la brecha se supone que es de 40 a 80 PSI, PSI libras de presión. La realidad es que usualmente estamos dentro de ese range. Sí, bien, ¿verdad? Bien chistoso. Casi siempre en lugares más rurales es mucha la presión. Y yo pensaría que al revés, ¿verdad? Porque es rural, pero no, la realidad es que eso es muy cierto. Y a mí me preocupa más que tenga de más que de menos, porque ese es el que hace que rompan las cosas. Pero nada, se sugiere que ponga un regulador. Ok, ya. Sí. Okay. Y es bien importante, estas son cositas que no necesariamente son un deal breaker para la transacción, pero sí es bueno que el comprador sepa de la presión, cómo está la presión, para que entonces tome cartas en el asunto, como decimos acá. Ahora bien, ya hablamos un poquito sobre plomería. Vamos a saltar a electricidad. ¿Qué tú verificas cuando hablamos de electricidad? Electricidad, lo principal es la seguridad de la residencia y de las personas que viven en la casa. Por ejemplo, no me puedo topar con muchas situaciones donde los conectores, los cables están invertidos. Son los receptáculos. Los receptáculos, correcto. Esa situación puede ser peligrosa, no necesariamente que te pueda dar un chispetazo, como decimos el boricua, pero la realidad también es que si tú tienes algo conectado por mucho tiempo, ese receptáculo, inclusive ese encel o ese televisor o lo que te has conectado, a la larga se va a ver afectado. Por eso las pruebas que se hacen. También algo que no hace, y lo voy a traer aquí a colación, los que son los receptáculos GFCI. Usted cuando va a salir de viaje, ¿verdad? Que ven que hay un receptáculo que tiene un botoncito rojo en el medio y uno blanco. Eso es como si fuera un switch de breaker. Solamente que está ahí. ¿Qué es lo que hace eso? Eso se supone que está en las áreas exteriores y también las áreas donde haya agua, o sea, como la cocina, el baño. Y eso es para la seguridad de las personas. Porque, digamos que usted está fregando, se le cayó un vaso, el vaso salpica el agua, cae en el receptáculo y lo que esté conectado va a coger fuego. Mientras que usted tiene un receptáculo que sea un GFCI, que es el que tiene el botoncito rojo, hay veces que es blanco, pero solamente es rojo. Eso lo bueno es que tumban instantáneamente y protege cualquier encel y también protege a la persona. Pregunta que te hago, porque estaba un electricista, de hecho, haciendo los cambios de los señalamientos de la inspección que tú realizaste en la propiedad de Aguadilla. Él me indicó que si hay dos, ¿verdad? Dos receptáculos en la cocina, que con uno es suficiente, que puede proteger toda la cocina, no hay que ponerlo. Sí, es un circuito, sí es el mismo circuito. Ya hay un perito electricista, sería la mejor persona para orientarte, porque son las personas que te pueden verificar que el circuito está en el mismo lugar. Lamentablemente en Puerto Rico, sabemos que somos locos haciendo expansiones, y de repente tenemos 5 cuartos en la misma conexión, o literalmente tenemos 5 conectores totalmente separados. Ok, mira. Tenemos que ir, y que la forma que lo dijiste es muy cierta. No, es secreto. Es un secreto. Las casas de las residencias de Puerto Rico son más antiguitas, pero pues se hacen mejor. Sí. Y seguimos una vez más en tu programa, La Hora de las Bienes Raíces, con un tema bien interesante que es la inspección de propiedades. Y habíamos quedado en que estábamos hablando de electricidad, que es uno de los elementos que se verifican cuando se hace una inspección de propiedad. Ángel, estábamos hablando de electricidad y yo sé que hay unos puntitos bien importantes que quiero que añadas en cuanto al reporte que se hace cuando se habla de electricidad. Correcto, mira, una de las que nosotros hacemos observaciones son las cajas de breakers y también la caja que está al frente de la casa. Porque pecamos en Puerto Rico que esa tapa la quitan para hacer un arreglo y nunca la ponemos. Eso es un peligro. Cualquier persona puede entrar ahí sin querer un niño, un dedito. Y eso es alto voltaje. Pero vámonos, no vamos tan trágico. Insectos, pueden entrar insectos, pueden estar ahí, pueden moverse los cables y todo. También en la caja de breaker dentro de la casa, importante, que estén rotulados. Yo sí lo repito, yo creo que el 100% de mis inspecciones yo tengo que hacer esa anotación. Porque es importante, en caso de un corto, en caso de un incendio, tú por lo menos puedes ir a apagar. Claro, todo el mundo dice, tú puedes cortar el machete o puedes tumbar todos los breakers, pero si tú sabes cuál es, lo tumbaste y se acabó. Todo seguridad. Y también hay unos huequitos
que es para añadir breakers adicionales, importante tenerlos tapados. Si tiene un huequito ahí, recuerden que ese cable que está en la parte de atrás de alto voltaje es la corriente que viene de afuera de la calle. Sí. Eso importante es taparlo. Eso es una piecita de plástico. Si tiene un huequito, es una piecita de plástico, cuestan no $2. Y pueden ir a Home Depot o en Amazon, le pueden conseguir. Y le digo que por lo menos ahí le puede dar la seguridad de que ese breaker por lo menos va a estar, esa caja de breaker va a estar segura. Nice. Y eso Qué es bien chévere. interesante, eso es bien interesante porque eso sí en una tasación, esos huequitos en la caja de breakers, eso sí te lo van a observar en una Sí, una eso es correcto, tasación. eso es muy Así que cierto. si el inspector ya lo verifica de antemano, pues mira, Exacto. se arregla. Y es bien importante por la seguridad porque representa un riesgo. Un niño, imagínate que se pone Claro. creativo, curioso, claro, sí. metió el dedito y pues puede pasar cositas, ¿verdad? Que no queremos. Correcto. Me encantó esto de electricidad. Ujú. Ahora vamos a brincar a lo que es estructura. ¿Qué se Estructura. verifica cuando estamos hablando de estructura en la propiedad? Excelente. Porque cuando me llaman para mi servicio, muchas veces me dicen, es que vi una grieta y estoy medio preocupado. Y yo es lo primero que digo, yo no Literal. soy- eso es un inspector estructural. En los Ingeniero. cuales- ingeniero Déjame, y certificado. ingeniero estructuras. Ok. Y certificado. Ujú. Ok. Importante, no cualquier ingeniero, no un ingeniero de computadora puede ir a inspeccionar porque dice ingeniero, no, un ingeniero estructural certificado. Ahora bien, yo sí como un inspector, sí coge los adiestramientos y nosotros tenemos una guía para identificar lo que potencialmente podría ser algo que podría ser un peligro para la casa, sea estructural o para la gente que vive adentro. De yo identificar algo, se menciona en el reporte, como el reporte que yo te Correcto. hace unas semanas atrás, Correcto. donde, por ejemplo, si la grieta es de cierto tamaño, Ujú. pues entonces se refiere a un Sí, especialista. que para mí era como que algo bien preocupante en el momento y fue lo primero que yo creo que Sí. te mencioné, mira Ángel, esto es lo que yo quisiera que tú me verificaras si esto tiene un peligro mayor para yo proseguir, Y tú sabes. en el caso tuyo, gracias a Dios, Gracias a Dios, es exacto. es simplemente el Así mismo. empañete, porque Exacto. tenemos que entender, vivimos en un país tropical Exacto. y las casas también respiran entre el Exacto. frío, el calor, la lluvia entrando. Ese cemento va haciendo así, porque uno no lo ve, es microscópico, Ujú, pero ujú. poco a poco se agrieta. En ese tipo, pues no nos preocupamos mucho, pero como quiera se tiene que informar. Sí, sí, Siempre se claro, incluye. claro. Pero si ya pasara de cierto carácter, la idea es, y el truquito, lo va a ver el truco hoy, si usted tiene una peseta y la peseta entra por la ranura, hay que preocuparse. Son las Ujú. pesetitas, no lo ancho, a lo finito. Ujú. Si entra, deme una llamadita, le referimos entonces a un ingeniero. Oye, y es bien interesante porque en estructura también se verifican los temidos pozos sépticos. sí, Oy, bien importante. dime tú si has tenido problemas con pozos sépticos o no. Varios, en Ah. 5 años que voy, varios. Mucho, Sí, mucho. sí. Así que en una inspección se puede evaluar si ese pozo séptico va a cumplir con los requisitos de los préstamos como tal de comprar propiedades. Así que generalmente él lo va a verificar si es que la casa tiene pozo Sí. séptico. Si tiene alcantarillado, pues esto no se Correcto, verifica. Pero eso es bien importante. Otra cosita que se verifica cuando estamos hablando de estructura también son nuestros amiguitos o más bien enemigos, insectos come madera. Dañinos Sí. a la madera. O dañinos a la madera, no estamos hablando de comején, termitas, no le exacto. estamos dando apellido. Exacto. ¿Por qué no le estamos dando apellido? Porque eso tiene que ser certificado por un exterminador certificado. Ujú. ¿Por qué? Y lo voy a decir en forma de chiste, yo no me sé el apellido del insecto. Yo no sé si un comején, yo no sé si es una polilla, yo no sé si es una termita. Sepa, claro, nosotros lo podemos ver para identificarlo, pero yo no estoy certificado. Yo sí puedo decir que se identificó rastros o se vieron de por sí los insectos dañinos a la madera Ujú. y se informa. Y lo que se pone de recomendación, favor de comunicarse con su Fumigador, fumigador. Y lo tiene en inglés, con su fumigador Dilo certificado. también en inglés, Para que, dice. exterminator. porque eso también, por ejemplo, si la casa tiene un gazebo atrás, Ujú. Sí. eso sí. cuando venga el banco lo puede también Sí. dar un pequeño... No, Sí. no, y he tenido que tumbar Sí, gazebo. sí. Y en eso que usted está hablando de estos animalitos, ¿verdad? Que no vamos a decir, ¿verdad? XY. No, he tenido la experiencia de que han ido inspectores, me pasó en Cabo Rojo y era playa, es una playa y pues Ujú. él puso en el reporte específicamente lo que ustedes acaban de indicar. Cierto animal, ¿verdad? XY, no menciona nada, Mm-mm. que tenía que buscar al especialista, inspector, perdóname, fumigador
para que verifique el área. Y eso es una inspección que es media tediosa, hay que admitirlo. Por eso yo tengo esta herramientita aquí con una puntita, Sí, porque esto que está aquí, yo voy a donde están las diferentes áreas de madera y si hay algo que está medio flojito, puede ser o insectos o humedad. So que algunas veces están escondidos. Ellos nos dicen, estoy aquí. No, todo lo contrario. Ahí también escondido porque le encanta la humedad, le encantan las áreas oscuras. Y yo por eso tengo esto. Si yo toco por aquí y de repente hay algo blandito, se investiga. Se hace una prueba de humedad o se busca un poquito para ver si hay algún rastro de insectos. Y eso está Qué bien chévere. interesante. Y quiero, como estamos siempre hablando sobre las diferencias entre tasación e inspección, cuando se encuentran insectos dañinos a la madera, despreocúpese que un tasador, si Sí. los ve, va Sí. a mandar a que Sí. fumiguen y se certifique Correcto. de que se fumigó y todo. Así que Correcto. eso sí se va a ver en una tasación. Y esto está bien interesante. Obviamente no es lo único, José, no es lo único que se verifica en cuando estamos hablando de estructura, pero Correcto. para poder seguir con el próximo elemento de lo que se verifica en una propiedad, vamos a hablar de equipos. Equipos, bien Ujú. importantes. Y como Ok. mencionamos al principio, hay cliente, y digo cliente porque puede ser vendedor o puede ser comprador. Se le hace una entrevista. Si es un comprador, que el 95% de las veces es el comprador, Ujú. lo que se hace es que se pregunta si ya van enseres. Si hay enseres, se le hace la prueba a todos los enseres, no importa si es estufa de gas, si es el televisor, si es los aire acondicionados, o típicamente en Puerto Rico los aire acondicionados se incluyen. Y eso se hace. Si ellos notificaran, mira, no, la casa se va a pelar, como dice el boricua, pues Exacto. entonces nosotros no entramos a ese análisis. Ahora bien, bien claro, muchas veces los cierres pueden tomar de 1 a varios meses, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Cuando yo pongo mi reporte, yo pongo al día de la inspección, suponiendo si fue ayer, que fue octubre 13, Ujú, 12, whatever, ujú. o si fue octubre 12 que hice algo, pues entonces octubre 12, a ese día se inspeccionó X aire acondicionado y estaba funcionando y hizo tanta temperatura. Por ejemplo, si puse 67 y lo dejé corriendo por 1 hora y cuando vuelvo hice 67 grados, se notifica que al día de octubre 12 a tal hora se funcionó el aire acondicionado adecuadamente. ¿Por qué hacemos eso? Ujú. Los bajones de luz en Puerto Rico, hay que admitirlo, Sí. dañan los enseres. Ujú. Sí. Lo que algo que funciona hoy puede ser que mañana no funcione, lamentablemente. ¿Qué equipo para evitar esos bajones o esos daños ustedes pueden recomendar algunos que los Sí. clientes puedan, ¿verdad?, comprar y evitar estas cositas? Sí, tenemos los que son individuales por receptáculo, que son Ok. unos como unos safe para que si vienen esos bajones, pues por lo menos no se afecte eso, pero también viene uno y por lo menos hace unos años atrás no estaban tan caros, estaban como en $200, que lo pones directamente en la entrada de la luz de la casa y protege la casa entera. Claro, De eso tiene que verdad. ser un perito certificado que lo haga. No sabía. Pero lo más común y lo más económico y Ujú. funcionan bien son los pequeños, especialmente pónganlo en las neveras, por Sí. favor. No queremos que cuando vengan, como en estos días que ha estado lloviendo y hay bajones, pues no queremos que usted pierda su compra, ni mucho menos la nevera. Ujú. Yo tengo uno desde el 2016. Todavía tengo la nevera del 2000. No, yo la tengo Oye, más. bendecido. No, bendecido. que Así sí, que mismo no. es. Y tengo la nevera muchos años. Le he dicho a mi esposa, vamos a cambiarla. Hasta que no. Funciona, no hasta la que tienes no que cambiar. funcione. No. Qué Y bueno. yo, pero mira, vamos a comprar una Touch. Sabia Que mujer, no. sabia mujer, de verdad que sí. Así que esto está bien interesante, Sí, que no es es bien importante entender si Sí. los enseres, los equipos se incluyen, pues en la inspección eso se toma en Sí. consideración y si no, pues no. Espérate. ¿Qué pasó? Y yo te voy a hacer una pregunta random. Vamos a ver. Placas solares. Bueno, placas solares se hace lo que se llama una vista ocular. ¿Por Ok. qué? Porque hay placas solares que son instaladas por los mismos dueños, otras placas que son instaladas, por ejemplo, por energía, pues está aquí, ¿verdad? Ajá. Y eso, pues por lo menos hay lo que yo siempre digo, se hace ocular Ujú. para verificar que por lo menos tenga anclado, que la batería está en un Ok. lugar seguro, pero Ok. yo no puedo certificarlo, primero Sí. por haber una garantía y segundo yo prefiero, si por ejemplo si las placas son parte de la transacción y están bajo un contrato de una de estas compañías que proveen servicios, recomendado full, tienen que llamar a esa compañía para que haga una inspección también. Y eso es libre de costo, eso es parte de la garantía de todas las compañías. Pero sí, nosotros lo que se hace es algo ocular porque nosotros no somos peritos ni tampoco somos Ok. personas que estamos Especialistas de las placas. solares. Sí, y eso es una que- excelente pregunta. Sí, Pero pues, se claro. verifica que tenga Ujú. mantenimiento, que estén lavaditas, que la batería esté anclada. Oye, Ok. hemos ido a lugares que lo que tienen son baterías tiradas en la marquesina.
yo lo tengo que mencionar. A veces, porque, y después, no, que Es- es a mi esposo durante los fines de semana. Ok, perfecto, yo no tengo problema, yo no voy a juzgar porque yo no soy electricista, pero tengo que informarlo de que están puestas en el piso. Oye, si viene una lluvia, un agua y cae encima de esa batería, Ujú. Sí, es un riesgo. Familia, y volvemos a tu programa a la hora de las bienes raíces. Bianca, ¿pero qué tú haces? Ahí estás ayudando con esta maquinita porque hay algo Ajá. bien importante que se verifican en las inspecciones y son las pruebas de humedad. Háblanos un poquito, mira, de las pruebas de humedad. Ah, pues estás húmeda, ahora mismo estás húmeda. Sí, mira, esto es una maquinita, ¿verdad? Que se pone en diferentes áreas de la casa y es para identificar la humedad. Como pueden ver, si ponemos la mano, ella suena. ¿Por qué? Porque el humano está lleno de agua, Claro. hay humedad. Vamos, aquí no lo voy a hacer porque no hay muchas paredes que sean sólidas, ¿verdad? Pero esto es bien importante utilizarlo. ¿Por qué? Lo que dije al principio, Puerto Rico llueve todos los días Ujú. y puede filtrar agua por las orillas de las ventanas. So que esto, de lo más que se usa, esto es buenísimo porque a la persona que vaya a comprar, yo digo, ¿tienes alguna filtración en algún lado? Puede ser de lluvia, pero también puede ser de algún tubo que esté roto. Ok, Sí. una muy buena prueba. Yo sé que es medio entretenido, ¿verdad? Un día y ver que se pone rojo. Sí. Gracias por añadir eso porque eso es bien importante Sí. para nosotros los Correcto. boricuas que estamos en una isla tropical. Así mismo Háblame es. un momentito rapidito de terminaciones. Determinación es bien sencillo. A veces Ok. eso suena, no es que sea bonita la casa. No, la casa puede estar un poquito despintada y se notifica. Pero, por ejemplo, las puertas de garaje que estén abriendo y cerrando bien, que los sensores de seguridad de ese garaje estén funcionando. Cosa que si un animal, un perro, un carro esté pasando, pues vuelvan a abrir si están Ujú. cerrando. Que las puertas cierren bien, que no estén descuadradas. Por ejemplo, yo he ido a Ujú. propiedades que están bien bonitas y de repente vas al baño y yo le digo al dueño, ¿dónde está la puerta? Ah, no, la puerta no la he puesto. Pues tengo que Ujú. poner es una puerta. Pues eso es lo que básicamente los software- Ventana. las ventanas. Miren, préstamos que sean de veteranos. Esos préstamos son bien tediosos. Ok. Operadores. Los operadores Va. son bien tediosos y aquí Sí. los operadores le encantan romperse. Y eso es algo que nosotros tenemos que Fácil. inspeccionar porque específicamente si es un préstamo a través de veteranos, Ujú. uno que esté dañado, uno que no te acepte. No, y también las Sí, ventanas, bueno. las ventanas de guillotina, el balancín se que hay caigan. ventanas que en estos apartamentos, los condominios generalmente se ven, esas Sí. ventanas a veces Sí. o no abren bien o no se aguantan. Cuando las abres se Correcto. Sí, cierran. se Eso es un cierran, riesgo sí. de seguridad. Exacto. Así que ya ahí concluimos los 5 elementos Ahí que se está. observan en una inspección Qué de chévere. propiedad. Así Así que, ¿qué tú crees de este programa? No, excelentísimo. Aprendí los 5 puntos, ¿verdad? Importantísimo para la inspección y espero que usted, corredor, que nos está viendo, porque usted también es importante en este programa, hayas anotado los 5 puntos. A ver, repítenos cuáles son los 5 puntos. Electricidad, plomería, estructura, equipo, terminaciones. Yo voy a dar una pruebita después de esto. Ángel, ¿dónde te Hola, encontramos? Bueno, por el momento, a través de mi número personal es 787-396-2272, pero la mejor forma, estos dos que están aquí, Yes. Bianca y José, yo he trabajado ya muchos casos con ellos, Nice. so que ustedes si no tienen mi numerito en el momento, acuérdense de el programa de ellos y me llaman. Ahí Eso es está. así. Así que, nada, familia, ya estamos en lo último del programa. Agradecido, Ángel, por mil darte gracias. cita No, con gracias a ustedes. nosotros, Bianca, como siempre, ¿verdad? Ujú. Gracias por estar en el programa conmigo un martes más de 11 a 11:30 en el programa La Hora de las Bienes Raíces. ¿Algo más que decir? Y recuerden Escuche. que no es saberlo todo, es saber quién sabe. Y nos fuimos.